Bueno, vamos a reiniciar con la segunda mesa de este seminario. Yo quiero sumarme a los que agradecen a la organización de la Maestría de Propiedad Intelectual por este seminario internacional tan interesante, a Valentina Delich, que humildemente dijo que ella estaba orgullosa, pero sin saber por qué, y yo creo que todos sabemos por qué, porque es la responsable de haber creado este espacio, y como dicen, para hacer una omelette, la gallina pone lo suyo, pero el chancho se involucra, ¿no? Esta segunda mesa, que es tan interesante como la anterior, está referida al rol de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual en la ciencia, la innovación y el desarrollo. Nos van a acompañar Marcelo Grabois, Mariana Daniela Cuello y Mariano Zuckerfeld. Estaba previsto la presentación de María Lorena Talbot Bright, pero por razones personales no pudo asistir, así que le pedimos disculpas. Bueno, en primer término, vamos a trabajar de la misma manera como lo señaló Sol para la mesa anterior. Cada expositor va a hablar 20 minutos. Si se excede, vamos a hacer una denuncia ante la Conmebol, y ustedes saben lo que significa eso. Y luego que terminen todas las exposiciones, ahí vamos a dar lugar a las preguntas y a las preguntas de los alumnos que nos están siguiendo de la maestría virtual, que aprovecho para saludarles y mandarles un abrazo. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar a Marcelo Grabois, es especialista en vinculación tecnológica, ingeniero químico de la Universidad Nacional del Litoral y agente de la propiedad industrial del INPI desde 1998. Es coordinador del programa de inteligencia estratégica y tecnológica de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, en la que se realizan estudios prospectivos de diagnóstico e inteligencia para organismos públicos, y es el responsable de la redacción de las patentes de la Universidad Nacional del Litoral. Profesor de grado y posgrado en temas de patentes, negocios tecnológicos, propiedad intelectual, vigilancia tecnológica, inteligencia estratégica en diversos ámbitos académicos y empresariales nacionales e internacionales. Lo que no sabemos es si duerme. El tema que va a abordar Marcelo Grabois es la enseñanza del sistema de patentes de invención en posgrado de carreras científicas tecnológicas. El auditorio... Muchas gracias, muchas gracias. Parece muy aburrido, pero en realidad es muy entretenido lo que hago. ¿Cómo les va? Ante todo, muchas gracias a los organizadores, a Flaxo por habernos invitado a participar de este evento que ha empezado maravillosamente. La verdad que hemos aprendido muchísimo y ver estos temas desde ángulos tan diversos, la verdad que nos enriquecen muchísimo. Yo les vengo a contar una pequeñísima historia. Antes les pido disculpas porque lo último que me llevaba a casa era un avión que tengo que tomar ahora dentro de un rato, y a las 5 me tengo que ir. Mil disculpas por no poder quedarme hasta el final, pero mañana ya no había. Entonces, ante esta situación que vivimos, esta pequeña historia que les voy a contar está relacionada a un curso que queremos mucho, y que es la quinta edición que hacemos. Es un curso de posgrado en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe. Es un curso que es de 60 horas, 4 créditos para todos los posgrados de la universidad, y que tiene como nombre Inteligencia Tecnológica en Actividades de Investigación y Desarrollo. Lo cursan investigadores, gerentes de empresas de base tecnológica de la región y funcionarios relacionados a la vinculación tecnológica entre los organismos de investigación, básicamente universidades, y el medio productivo. Antes de empezar a contarles de este curso, que es la historia central, no puedo dejar de tomarme 5 minutos para
para contarles cuál es el contexto, el ecosistema emprendedor que vivimos en la ciudad de Santa Fe. Y muy brevemente les cuento que la Universidad del Litoral en el 92 empezó acogió a la primera empresa de base tecnológica, que fue Celtec, luego. Fue la primera en el país, ¿no? Entonces, y desde ese momento la Universidad del Litoral ha sostenido una política constante y cada vez con más energía en la transferencia de tecnología, y básicamente hoy podemos decir que está muy concentrada en la vinculación tecnológica. En ese momento, en el 94, se crea una oficina de transferencia de tecnología que se llamó CETRI, el Centro de Transferencia de Tecnología, copiando el modelo español de las OTRIs. Hubo un montón de hitos y cosas maravillosas que sucedieron, pero bueno, la realidad de hoy es que eso se transformó en la Secretaría de Vinculación Tecnológica. Es un edificio de 4 pisos, comprado por el propio producido de la transferencia, donde trabajamos más de 100 profesionales en vinculación tecnológica, y el CETRI, que fue el núcleo original, es una oficina que centraliza todos los servicios de investigación y servicios a terceros, servicios culturales y servicios tecnológicos a la comunidad y a los gobiernos. Somos unos 30 profesionales que trabajamos en el CETRI, y la verdad que yo soy vinculador tecnológico ya hace 20 años, y esto es personal. A mí me parece que lo importante de la vinculación tecnológica es el foco que les da a los docentes universitarios el hecho de estar en contacto con las realidades y las necesidades del medio. Para mí esto es lo más valioso de la vinculación tecnológica. Ninguna oficina de vinculación es rentable en el mundo. Si algún rector piensa estimular esto para ganar dinero, no, le diría que no, que se dedique a hacer otra cosa, porque no es rentable. Pero sí genera una conciencia en los profesores, en los estudiantes, y una retroalimentación indispensable a la universidad, este hecho de querer ser útiles, querer sentirse útiles y trabajar mancomunadamente con los medios culturales, productivos. La Secretaría de Vinculación gestiona varias incubadoras de empresas tecnológicas, incubadoras de empresas culturales, Expresiva, Indear, el Parque Tecnológico, que tiene un desarrollo tecnológico con empresas de muy buen nivel internacional. La mayoría de las empresas del parque están exportando prácticamente toda su producción. Y hoy Santa Fe se ha tornado en el centro del diseño del país. Hicimos un tour a la Barcelona Design Week este año con 15 diseñadores seleccionados de la ciudad, como una congregación argentina que fue a esta feria de diseño. Y la verdad que bueno, todo esto es fruto de que la municipalidad también, como el gobierno municipal, es el que tiene que estimular el desarrollo y el emprendimiento, ¿no? Entonces ahí hay un ecosistema muy interesante. Para contarles los antecedentes de este curso, en el 2003 abrimos un programa de documentación tecnológica en el que formamos buscadores de patentes, estudiantes que se empezaron a vincular con los grupos de investigación, y bueno, los docentes aprendían algo de patentes y los chicos aprendían los temas de investigación de nuestros grupos, y eso generó una serie de cosas, entre ellas una patente de celulosa microcristalina que luego generó otro spin-off, que hoy es una empresa que se vendió a una gran empresa nacional y que fabrica celulosa microcristalina para la industria farmacéutica, y así hay un montón de hitos y cosas que han sucedido muy interesantes. A nosotros nos cuesta 2 años formar un buscador de patentes, que pueda hacer una búsqueda profesional, ¿no? Y nos lleva 5 años formar un analista senior de información que pueda hacer una redacción de una patente, una contestación de vista, una redacción y un análisis de libre operación, o sea, un análisis de infracción de otras tecnologías. Bueno, hemos formado un grupo de profesionales muy interesantes,
En el 2006, en el 2005 se abre la Oficina de Propiedad Intelectual dentro de esta estructura de la Secretaría de Vinculación, dentro del CETRI. En el 2013 abrimos este programa que coordino de inteligencia estratégica y tecnológica, que tiene una misión que es justamente capacitar profesionales en estas áreas. Es de ahí que surge el curso de posgrado. Y por otro lado, hacemos estudios prospectivos de diagnósticos tecnológicos para gobierno nacional, provincial y organismos públicos que así lo requieren. Nos hemos presentado a distintas licitaciones nacionales e internacionales y hemos hecho trabajos de diseño de futuro muy interesantes. A ver, nuestra especialidad, que es esto de la inteligencia estratégica, es los procesos de inteligencia, transformar datos en conocimiento para la toma de decisiones aplicados a campos tecnológicos. Hemos hecho estudios de TICs, estudios de bioplásticos, estudios de agroindustria, y bueno, con toda esa experiencia empezamos a dar el curso. Es un curso que tenemos alrededor de 20 alumnos por año, es un curso cuatrimestral, y en este curso dictamos 5 minutos, estuvo bien, en resumen bastante breve, hay muchísimas cosas para contar. En este curso, ¿qué dictamos? Hacemos un trabajo muy intenso sobre la inteligencia estratégica, y esto, la disciplina se llamaba Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, ¿no? La inteligencia estratégica, además de abordar estas disciplinas o estas históricas visiones, también trabajamos sobre prospectiva tecnológica y sobre planificación estratégica. Entonces, dentro de este concepto es que también bajamos herramientas que son muy útiles a la gestión de la innovación, que son justamente las normas de gestión de la innovación. En la Argentina hace poco tiempo que ya tenemos nuestras normas de gestión de la innovación, la 50.501, y la de gestión de la vigilancia y la inteligencia estratégica, la 50.520. Esto no es menor, porque todo el trabajo de gestión de la innovación que uno hace, ya sea en una universidad o en una empresa, para invertir y crear conocimientos y crear rentabilidad a partir del conocimiento, está normalizado. O sea, realmente cuando yo empecé en esto era casi bohemio, ¿no? Hoy está normalizado, hay una norma internacional y cada país tiene la suya. Perú, Estados Unidos, España, las 166.000 fueron los pioneros. Digamos que para un ingeniero le da una cierta tranquilidad tener la actividad con una normativa. Y las normas son buenas, así que me parece que en nuestros cursos tecnológicos deberíamos abordar la normativa desde una perspectiva no normalizante, sino para aprender cómo son los pasos básicos, porque las normas no enseñan cómo hacerlo, pero sí dan una pauta no nos podemos olvidar de nada cuando tenemos una norma, ¿no? Bueno, otra de las cosas interesantes que sucedieron en el CETRI es que es una oficina que está totalmente acreditada ISO 9001. Entonces tenemos todos los procedimientos estándares de aplicación, y los 30 profesionales vivimos felices porque ya tenemos un software que nos permite tener todo lo que hacemos registrado, y no hay olvidos, ¿no? La verdad que se trabaja muy bien con una norma aprobada. Les sigo contando del curso. Este curso es raro, realmente es casi exótico, porque los alumnos son desde abogados, biólogos, biotecnólogos, ingenieros, agrónomos, químicos, físicos, ¿no? Entonces, lo más atractivo que tiene el compartir 4 horas por semana este curso es el debate que se genera. Entonces, la metodología de un curso de este tipo también es muy particular, y usamos técnica de construcción colectiva. No se dicta, hay muy pocos PowerPoint, no se dictan conceptos. Como enseñamos a buscar información, entonces
enseñamos a buscar información, a filtrarla, a validarla. Ustedes saben que vivimos en un mundo infoxicados, ¿no? Porque se genera información exponencialmente. Entonces, cuando nosotros buscábamos información en los 80 para hacer transferencia de tecnología, había un teléfono cada 2 manzanas, los diarios y la biblioteca, los Chemical Abstract, y pasábamos tardes enteras en la biblioteca buscando información. Hoy ese no es nuestro problema, el problema es cómo filtrar la información y cómo validarla y cómo analizar esa información para llegar a un conocimiento y responder una pregunta. Y la pregunta puede ser, ¿es patentable? Puede ser, ¿infrinjo patente? Puede ser, ¿cuál es la mejor tecnología para lograr un producto que satisfaga tal necesidad? ¿Qué empresas están comercializando una máquina que necesito para resolver un problema de una fábrica de escobas, ¿no? Y bueno, todas las preguntas que se les puedan ocurrir, que pueda tener un funcionario político de un Ministerio de Ciencia y Técnica, o, bueno, hicimos un estudio que nos pidió el Ministro de Ciencia y Técnica de la provincia, qué medidas políticas podía generar en los próximos 5 años para estimular el sector TIC en la provincia de Santa Fe, que había muchos recursos, pero el sector TIC es como que no arranca, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro grupo del programa, es multidisciplinario, tenemos economistas, tenemos ingenieros, biotecnólogos. La joya del programa es un amigo, Esteban Caipel, que es licenciado en Ciencias Políticas y tiene un doctorado de Filosofía en la Sorbona. Entonces, él habla y le entendemos la mitad, pero la mitad que le entendemos nos abre una cantidad de puertas y visiones sociales y filosóficas sobre los estudios que realizamos. Entonces, este trabajo es multidisciplinario o no es. Es imposible que una persona con una sola profesión pueda hacer un análisis diagnóstico o un estudio de futuro, ¿no? Todo esto que les cuento lo damos en el curso y lo compartimos y compartimos los casos. Nosotros somos especialistas en análisis y búsqueda de información secundaria, bases de datos de patentes, de ahí nacimos, bases de datos de papers, información de medios, información de Google. Google nos da las mayores satisfacciones porque realmente es un buscador extraordinario, pero si uno se queda con eso, se queda con una pequeñísima parte de la historia que piensa como uno y no ve el panorama global, ¿no? Encuentra el mejor árbol, pero nunca puede ver el bosque con Google. Todo esto lo vemos en el curso y no les puedo explicar el impacto que este curso tiene en doctores, en investigadores que hace 20 años que están recibiendo una formación ortodoxa, y más en nuestra facultad, que ven termodinámica avanzada, matemática avanzada, físico-química avanzada. Son terribles esos cursos llenos de ecuaciones y derivadas integrales, y bueno, cuando se encuentran con esto, es un poco de oxígeno para esas mentes y esos corazones, ¿no? Porque les decía que nosotros somos especialistas en manejo de información secundaria, pero para hacer un estudio que contemple futuros y contemple políticas y contemple un road mapping que nos permita trazar algún camino posible para llegar a los futuribles, a los futuros deseables, es necesario y fundamental la información primaria. O sea, hoy vivimos en un mundo signado por el diseño centrado en la persona. Entonces tenemos que buscar nuevos modos de comunicación para esa persona. Es por eso que tenemos un proyecto de investigación donde estamos haciendo, lo primero que estamos haciendo es una evaluación de todos los modos de comunicación, entrevistas en profundidad, Word Café, técnicas estructuradas de generación de consenso, workshop, ciencia ficción. Hay una cantidad enorme de técnicas, están englobadas en el marketing, están englobadas en la prospectiva. Nosotros estamos haciendo un relevamiento y una capacitación de todo el equipo en esto, y bueno, eso también es lo que transmitimos en el curso, que si nosotros hacemos un diagnóstico, un análisis tecnológico solamente en función de información secundaria, lo más probable es que nos equivoquemos. Siempre hay que consultarle a los que saben, a los usuarios, a los que sufren, ¿no? A los especialistas en medio ambiente, más en universidades, en carreras técnicas como las nuestras, que pueden dañar
profundamente el medio ambiente con alguna decisión mal tomada. En este curso también vemos derechos intelectuales, básicamente patentes, enseñamos técnicas de búsqueda de información y procesamiento. El rector da una clase muy interesante sobre gestión de capital humano en actividades de innovación. Son varios profesores que están invitados a dictarlo. Vemos algo de marketing tecnológico. Y bueno, desde la visión de que el marketing tecnológico es viable siempre y cuando el marketing empiece antes de la creación. Entonces, en el 2013, en la universidad nos propusimos dejar de tener una actividad reactiva en el CETRI para tener una actividad proactiva en relación a la información y a los grupos de investigación. Es por eso que empezamos a desarrollar productos de información para los grupos de investigación que les ayudan a tomar decisiones antes de empezar los proyectos, que les permiten hacer screening de proyectos y poder elegir proyectos que realmente satisfagan necesidades del medio productivo, del medio cultural, del medio social. Y la verdad que estamos viendo los primeros resultados de eso porque vemos que especialmente los exalumnos de este curso nos están requiriendo y estamos trabajando con ellos en estudios prospectivos de los temas que están desarrollando. Y el otro día tuvimos que evaluar unos proyectos de Capital Semilla y una de las investigadoras que adoptó un tema de un estudio prospectivo de bioplásticos que hicimos hace como 3 años, me dice, hasta de Alemania me están llamando. O sea, cuando el proyecto de investigación surge de una profunda necesidad del entorno, el marketing es muy fácil, porque no tengo que salir a vender una patente que se desarrolló en la universidad por la creatividad o el espíritu de desarrollo tecnológico que nació en una mente de un inventor que es científico, sino que el desarrollo tecnológico nace a partir de una necesidad y se patenta, y bueno, el camino del marketing es facilísimo, porque ustedes saben que en los manuales de transferencia de tecnología, el último capítulo es de marketing tecnológico. O sea, el marketing que es llevar al mercado el desarrollo. Pues bien, nada más equivocado que eso, ¿no? Entonces en este curso también abordamos temas de marketing tecnológico. Y me parece que ya se me está acabando el tiempo, me quedan 5 minutos, ¿no? Está bien. Bueno, 5 minutos. Les contaba que un curso de este tipo requiere una técnica didáctica de construcción colectiva, porque los alumnos los profesionales que asisten a ese curso tienen conocimientos profundos de algún área y indudablemente una vocación de servicio, de intentar que su trabajo sea útil y se vea reflejado con un impacto en la sociedad. Entonces, realmente aprovechamos toda esa energía de la gente, y les decía que cuando hay que definir algo, les pedimos que busquen en sus celulares, en sus notebooks. Eso es un trabajo, no solemos sentar en ronda, no hay... a ustedes quizás se sienten identificados, pero yo tengo muchos años y he hecho muchos cursos después que me recibí, hice cursos de posgrado, y qué sé yo, son 20, 25 años donde la imagen mental que uno tiene en un 30, 40, 50% es una nuca. En algo se ha equivocado el sistema educativo, ¿no? Porque si nuestra imagen mental es de una nuca en toda nuestra formación, y bueno, estas cuestiones estamos tratando de abordarlas también desde esta perspectiva. Me refiero a la nuca del compañero que teníamos adelante, el que se sentó adelante no tuvo ese problema, ¿no? Pero bueno, fueron pocos. Lo que estamos, y este trabajo un poco reporta esto, no solamente hemos tenido esa retroalimentación que los investigadores tienen más elementos para elegir sus proyectos de investigación, sino que en el CETRI, les cuento un poquito cómo es el procedimiento que tenemos. Tenemos un formulario de declaración de invención que los investigadores llenan cuando piensan que tienen algún objeto patentable. En el curso
enseñamos a redactar patentes y a identificar tempranamente objetos patentables, ¿no? Entonces, cuando el investigador piensa que puede tener algo novedoso, interesante, llena el formulario. Nosotros tenemos un equipo en el CETRI que trabajamos mancomunadamente con el programa de inteligencia, en el que tomamos esa declaración, hacemos un estudio de patentes, un estudio de papers, evaluamos novedad, altura inventiva, hacemos una opinión de patentabilidad y hacemos un estudio de libre operación analizando las patentes concedidas en la Argentina y evaluando el riesgo que puede tener el transferir esta tecnología. Una vez con todo esto, si es patentable, una comisión decide si se valoriza la tecnología. Tenemos un área de marketing en el CETRI que marca un poco el timing de solicitud de patente en función de la potencial transferencia de esa propiedad industrial. Redactamos la patente y la gestionamos, nacional e internacionalmente, todo in-house dentro de la universidad, ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo es comercializar esa patente, esa propiedad intelectual. Ya llevamos varios años en esto y la verdad que es una aventura increíble. Hicimos un estudio de marketing tecnológico que está disponible en la red para el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. Ustedes ponen buenas prácticas de marketing tecnológico con instituciones y les aparece primero. Es un libro que hicimos. Y hicimos las primeras jornadas de marketing tecnológico institucional hace un par de años. Les contaba que con una vez que se redacta la patente, por esta vía, y tenemos tiempos estándares de redacción de patente de unos 3 meses más o menos, que es un tiempo internacional muy bien. Y ustedes saben que cuando vienen las patentes de los exalumnos del curso, hemos llegado a presentar la patente en 1 semana a partir de la declaración de la invención. O sea que de 3 meses hemos ido a 1 semana. ¿Por qué? Porque el investigador ya nos viene con un estudio del estado de la técnica primario, pero ya con las palabras claves elegidas, los clasificadores internacionales, detectó el objeto inventivo, entonces es un trabajo que nosotros ya tenemos que perfeccionarlo y ya tiene la información que necesitamos para redactar un pliego reivindicatorio que sea viable en una oficina de patentes, ¿no? Entonces, no les digo que todas las patentes son de 1 semana, pero hasta de 1 semana hemos tenido 15, 20 días, es un tiempo normal del procesamiento que nos lleva la burocracia de la universidad para responder en una protección de un desarrollo de un grupo de investigación que ha tenido esta formación en el programa, en el curso de posgrado, ¿no? Así que, bueno, como mensaje y para terminar, nosotros hemos visto, en mis primeros años de vinculador, yo escribí algunos documentos que planteaban la dificultad de la comunicación entre científicos y empresarios, ¿no? Porque a pesar de hablar el mismo idioma, no se podían entender. Porque, bueno, me imagino que ustedes hacen así, me imagino que todos han tenido esa experiencia. Y más en las universidades técnicas, o sea, son tan disímiles las cosmovisiones de un investigador al de un empresario, y ustedes saben que nosotros hemos encontrado en estas temáticas que aplicamos en este curso de posgrado de inteligencia tecnológica, y básicamente son los temas de la inteligencia estratégica aplicados a la tecnología, hemos encontrado un lenguaje común. Y ustedes saben que el curso está dictado en parte por los mismos alumnos que dan seminarios sobre los temas que más les interesan. Y terminamos todos hablando el mismo español, pero con un significado y unos conceptos que nos engloban a empresarios, a investigadores, a funcionarios. Y para mí el resultado más interesante de este curso es justamente haber generado una cantidad de conceptos y debates que nos permitieron encontrar un lenguaje común entre el mundo de la investigación y el mundo de la producción. Bueno, muchas gracias, Marcelo. La verdad que es reconfortante saber que en una universidad tan prestigiosa como la Universidad del Litoral se vive una experiencia tan importante. Felicitaciones. Bueno, ahora
Vamos a seguir con Mariana Daniela Cuello, que es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Comercio Internacional por la Universidad Nacional de Quilmes, con estudios postdoctorales en curso en el CEA, Universidad Nacional de Córdoba, docente del Departamento de Economía y Administración, investigadora del proyecto I+D, la competitividad en Argentina, caracterización de los factores de competitividad. Y la doctora Cuello nos va a hablar sobre competitividad, centro, periferia y propiedad intelectual en los albores de la próxima revolución tecnológica. Mariana. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar nuevamente en Flaxo, pues haber sido estudiante también de esta institución. Y agradezco también la organización y que cuenten también con mi presencia. Bueno, este trabajo es un primer resultado de un avance que comencé a desarrollar a partir de este año. Mis estudios postdoctorales, yo, como bien dijo acá el colega, integro un equipo de investigación ligado a competitividad. Nosotros trabajamos a partir de hace algunos años esta temática y particularmente yo trabajo con la cuestión tecnológica, soy más que nada especialista en economía de la innovación, desde una mirada neoschumpeteriana, y bueno, mis trabajos se orientan en general a partir de esta mirada y mis aportes tratan de orientarse también en función de este tipo de conceptos e ideas. Este trabajo entonces es una primera aproximación a esto que comenzaré a desarrollar a partir de este entonces, y tiene como 3 ejes fundamentales, como bien dice el título: competitividad, la mirada centro-periferia y la próxima revolución tecnológica. Entonces tenemos, para hacer una aproximación sobre el marco teórico, podemos hablar de 2 cuestiones fundamentales sobre las cuales se basa este trabajo. Por un lado, la mirada estructuralista, la mirada centro-periferia, que hace una distinción sobre los países desarrollados y países en desarrollo, y dice que el centro, a diferencia de la periferia, tiene la capacidad de absorber los frutos del progreso técnico. Esto tiene que ver con cuestiones estructurales, ligadas a una producción de equipo más bien homogénea, una industria manufacturera, versus una periferia donde predomina más que nada en el sector primario, donde hay una estructura productiva más bien descentralizada, y eso genera dificultades para absorber progresos técnicos que redundan en mejoras en la sociedad. Y del otro lado, la otra pata, el otro pilar fundamental de este trabajo tiene que ver con el aporte evolucionista, entendiendo a la tecnología como el motor de crecimiento, el motor de desarrollo, y también aquel elemento que da pie a los distintos ciclos económicos o también llamadas revoluciones tecnológicas que vienen sucediendo aproximadamente a partir de los últimos 250 años. Entonces, esta aportación teórica nos ofrece una sinergia entre la noción de tecnología, competitividad y desarrollo. Como bien les decía, esta mirada ligada a las revoluciones tecnológicas es uno de los pilares fundamentales de este trabajo, y que a lo largo de los 250 años de crecimiento, de desarrollo, se vienen sucediendo distintas etapas llamadas revoluciones tecnológicas, una primera ligada a la primera revolución industrial, y de esta manera sucesivamente llegamos hasta la última etapa, la etapa actual, que sería la revolución informática, que comienza, tengo dificultades con el micrófono porque me queda muy alto, así que lo voy a sacar. Así estoy más cómodo. Llegamos a la quinta, que es la revolución tecnológica actual, la revolución informática, que tiene inicio a principios de los años 70, y que en la actualidad estaríamos en una etapa más bien de madurez,
donde ya se estarían agotando las instancias de esta revolución tecnológica. Y a su vez, en la actualidad estaríamos en una etapa de gestación de una próxima revolución tecnológica que, por lo general, las distintas revoluciones tecnológicas se van solapando, se van superponiendo unas con otras y se van relacionando entre sí, ya que las nuevas tecnologías de las revoluciones tecnológicas que se van generando se asocian o se ven vinculadas con tecnologías de la revolución tecnológica que va finalizando. Lo interesante de esto también es que estos ciclos, estas revoluciones tecnológicas se originaron o tuvieron como país núcleo a los países del centro, los países desarrollados. Tenemos la primera y la segunda revolución tecnológica, tiene como epicentro a Gran Bretaña, después se traslada hacia Estados Unidos y Alemania. En la cuarta se concentra en Estados Unidos y bueno, ahí se queda en la quinta, que es la revolución tecnológica actual. Y según los desarrollos actuales que vienen sucediendo en torno a las nuevas tecnologías, que ahora voy a hacer una referencia, parecería que todo indica que la próxima revolución tecnológica también tendría como epicentro a los Estados Unidos. Entonces estamos, como les decía, en una etapa de finalización de esta revolución tecnológica informática, donde a su vez se está gestando esta nueva revolución ligada a lo que serían las nanotecnologías, la robótica, la inteligencia artificial y un montón de cuestiones que se vienen desarrollando en la actualidad. Y también podemos hablar de una vuelta hacia la lógica de la Open Science y la ciencia abierta que se viene instalando con fuerza. Estando ya finalizando esta revolución tecnológica informática, conviene pensar un poco en los inicios de la misma. Y podemos observar que la dinámica propia de las tecnologías lograron una expansión bastante relevante y superior a las revoluciones tecnológicas anteriores. Se dice que esta revolución tecnológica fue superior a las anteriores en cuanto a productividad y alcances, pero que al principio estuvo ligada a algunas complicaciones, más que nada en cuanto a lo que es esta distinción entre países del centro y países de la periferia. En un principio, por lo tanto, lo que hubo fue una acentuación de lo que es la brecha digital entre los países del centro y los países de la periferia. Y esta brecha, esta diferenciación entre países, se vio sostenida desde lo que fue el plano ideológico y también legislativo. En el plano ideológico podemos hablar de esa transición de la lógica de Open Science, la lógica de la ciencia abierta, y la idea de código abierto, que podemos relacionar directamente con este sistema operativo, y todo lo que sucedió en torno al modelo de Bill Gates y todo lo que surge a partir de Microsoft. Esa transición entonces se da desde una lógica de la Open Science hacia un encerramiento de la ciencia. Y del otro lado tenemos los aportes del lado legislativo, judicial, con las modificaciones relativas a todo lo que es el patentamiento de la vida que se da con el caso Chakrabarty y demás. Entonces, esta primera profundización que se da entre la distinción entre países del centro y la periferia se ve potenciada entonces desde el lado ideológico y desde el lado legislativo y judicial. Todo esto, como bien acá expresa, esta diapositiva tiene como epicentro a los Estados Unidos, sí, que es un país del centro dentro de esta clasificación que estamos haciendo. Entonces, volviendo a la etapa actual, podemos encontrar en esta nueva revolución tecnológica que se viene gestando un montón de elementos que nos van a pensar que esta lógica de la Open Science nos ayudaría a revertir algunas tendencias que se vienen acentuando
en torno a la privatización de los conocimientos, la comercialización, corporativización, o como ustedes más deseen expresarlo. Todos los recursos que se vienen instalando ligados a la producción colaborativa, la ciencia abierta, la posibilidad de contar con recursos educativos de libre acceso, vienen entonces de la mano, o mejor dicho, en consonancia de lo que sería una nueva revolución tecnológica ligada a las nanotecnologías, a la robótica, inteligencia artificial, etc. Entonces, en este trabajo lo que se plantea es cuál es el rol que cumpliría las legislaciones en torno a la propiedad intelectual, siendo aún muy característica de la ciencia más bien cerrada, de la privatización de los conocimientos, frente a un conjunto de tecnologías y de prácticas que nos estarían ligando o nos estarían orientando hacia una ciencia abierta y una posibilidad de acceso a los conocimientos. Y entonces la cuestión sería cómo operaría la difusión de los conocimientos en la próxima revolución tecnológica, teniendo como dos cuestiones bien diferentes esta nueva apertura hacia la ciencia abierta frente a esta dinámica ligada a la propiedad intelectual o las legislaciones de propiedad intelectual más bien ligadas hacia la comercialización de los conocimientos. Sobre esto es fundamental pensar más que nada cuál es el rol de los países periféricos, ¿no?, en esta cuestión, qué oportunidades podemos establecer o qué propuestas podemos realizar a partir de esta nueva ventana de oportunidad que se abre para los países de la periferia. Fundamentalmente sabiendo que quienes dominan el conocimiento tienen la capacidad de establecer las cuestiones más de independencia. Una de las cuestiones fundamentales que surge como propuesta de este trabajo es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación, que en los países en desarrollo resultan un instrumento fundamental para la generación de enlaces entre distintos sectores y también para la canalización de los beneficios ligados a las tecnologías y el aprendizaje. Y de esa manera vemos si en los próximos años esta tendencia que se viene instalando hacia la ciencia abierta puede desplazar o resulta suficiente para instalar un nuevo paradigma que vaya a contrarrestar esta mercantilización y corporativización de los conocimientos que se instaló con ese paradigma anterior. O sea, sería una cuestión de pensar en el establecimiento de un nuevo paradigma y de qué posibilidades tenemos a partir de esta nueva ventana de oportunidad que se abre con este nuevo paradigma, esta nueva revolución tecnológica y esta dinámica hacia la ciencia abierta que se viene instalando en la actualidad. De eso se trata este trabajo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por tu presentación. Realmente muy interesante. Y ahora me toca presentar a un profesor que distingue esta casa, que es el doctor Mariano Zuckerfeld, que es investigador del CONICET, doctor en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina, magíster en Ciencia Política y Sociología por Flaxo Argentina, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor de la Maestría en Propiedad Intelectual de Flaxo Argentina, de la Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Dirige el equipo de estudios sobre tecnología, capitalismo y sociedad del Centro CTS.
Ha escrito numerosas ponencias, artículos en revistas especializadas y libros sobre temáticas relacionadas con la propiedad intelectual, las tecnologías digitales y la economía del conocimiento y la innovación. Y el doctor Zuckerfeld nos va a hablar del silenciado rol de la piratería en la acumulación de conocimientos. Mariano. Muchas gracias, Guillermo. También voy a hacer el rosario de agradecimientos, empezando por Valentina. Cada vez que tengo la oportunidad de estar en Flaxo, tengo que agradecerle a Valentina la oportunidad de haber hecho mi formación en propiedad intelectual, pero también de haber solucionado un problema muy complejo en el doctorado, también haberme iniciado en la docencia de estos temas. Tengo un enorme agradecimiento que nunca sé expresar adecuadamente. Le agradezco también a Sol, por supuesto, el rol coordinando estas jornadas. A medida que todos vamos envejeciendo, vamos aprendiendo lo valiosos y lo difíciles que son estos roles de coordinación, lo difícil que es concretar unas jornadas como esta, que realmente creo que son súper importantes. Realmente creo que necesitamos mucho de esta jerarquización de la propiedad intelectual que ocurre cada vez que hay una de estas jornadas. Bueno, respecto de esta ponencia, yo querría traerles una mezcla de investigaciones pasadas. Algunas de ellas surgen de mi tesis doctoral, que es de 2010, y ya tuve la oportunidad de asestársela oportunamente a Valentina, con lo cual no quiero ni a ella ni a otros, a Mariana y demás, torturarlos reiterar y sistemáticamente con esto, pero quiero traer algunas historias y quiero traer algunos interrogantes relativamente recientes, algunas dudas respecto de cómo investigar la relación entre apropiación impaga de conocimientos, mal llamada o imprecisamente llamada piratería, y los procesos de desarrollo económico. Me gustaría pensar un poco en este vínculo a la luz de algunas evidencias empíricas, algunas conjeturas y algunas bibliografías. Claro, tengo que pasar acá también. En líneas generales, cuando uno se acerca a estos temas por primera vez, los discursos mainstream, no solo la primera vez, sino más bien de manera sistemática, uno se encuentra esta idea de que el camino hacia el desarrollo está basado en, primero, elevar los estándares de propiedad intelectual, en tener un enforcement riguroso de esas legislaciones de propiedad intelectual. Eso va a atraer a la inversión extranjera directa o alguna otra cosa, a las empresas innovadoras, va a generar incentivos, estímulos, etc. Y luego, en algún momento, se comienzan a acumular conocimientos de manera endógena. Este discurso es muy poderoso, tanto en los documentos de los organismos internacionales como por parte, naturalmente, de los lobistas, de las empresas que se favorecen con este tipo de políticas, y también en algunas regiones del campo académico, típicamente en la economía neoclásica, e incluso en otras formas de economía, de discurso jurídico, ¿no? Bueno, esto no tiene nada de muy novedoso. Obviamente, si uno cree eso, la idea de piratería, insisto, como resumen de la idea de apropiación impaga de conocimientos por ahora, es más bien dejada de lado, es más bien inconveniente porque desalienta la inversión, desalienta el aprovechamiento de la inversión, la captura de rentas, etc. Digamos, este es el camino hacia el desarrollo, imaginando que el desarrollo es algún lugar que está ahí arriba, que propone el ADPIC. No solo el ADPIC, digamos, pero que está cristalizado de manera muy clara en el ADPIC. Primero, hay que elevar los estándares de propiedad intelectual y en algún momento comenzamos a girar a la derecha y a empezar a acumular una base de conocimientos. La idea es llegar a ese punto, o a ese rectángulo, como se llama, esa forma geométrica, digamos, donde está el desarrollo, que es donde nos están esperando los países ya desarrollados, ¿no? Ahí está Europa, ahí está Estados Unidos, etcétera. Y nosotros, para llegar ahí, primero debemos seguir este trayecto. Uy, no, esta no. Lo que querría decirles es que en la práctica no hay un ejemplo histórico que pruebe esa relación. No hay ningún caso de un país... ¡Epa! No hay, están viendo el final de la película, esperen. Todavía te falta. No, mira.
Yo lo voy agradeciendo por adelantado, por si me tengo que ir también por un tema del G20. Lo que quería decirles de esto es que no hay ningún ejemplo histórico, o al revés, me gustaría que después discutamos, que certifique este trayecto. Incluso, aprovechando que hay un poquito de tiempo, diría, entre otros mitos que circulan respecto de que si uno hace bien los deberes van a venir las empresas, la inversión extranjera directa y va a haber crecimiento económico. Cuando se dice, por ejemplo, respecto de la seguridad jurídica, respecto de la propiedad física, si quieren, del informe de la propiedad física, hay buenos ejemplos históricos que verifican ese lazo. Los países que regulan de manera clara la propiedad física reciben más inversiones, reciben más presencia de empresas, etc. En el caso de la propiedad intelectual, no hay ningún caso donde esto haya ocurrido, donde ese haya sido el recorrido. Por supuesto no tiene mucha gracia una ponencia en la cual uno se dedica a decir lo que no ocurrió, sino más bien qué cosas sí ocurrieron. Entonces yo les decía, en la parte un poco antigua de esta presentación quería contarles algunas historias. Algunas de estas historias son bastante conocidas, aunque solo la literatura reciente presenta alguna clase de sistematización. No les voy a aburrir con estas 10 historias que había preparado, quiero contarles solo una que algunos ya conocen, pero me parece ilustrativa para luego pasar a una reflexión un poco más, más teórica, un poco más polémica. Y esa historia es la de la industria editorial estadounidense durante el siglo XIX. Ustedes saben que la ley de copyright estadounidense del año 1790 y que se mantuvo más o menos igual hasta 1891. Durante todo ese tiempo no se reconocía el copyright a autores de jurisdicciones extranjeras. Típicamente no se le reconocía a los ingleses. Típicamente a Dickens, que vendía mucho y que en algún momento estuvo ahí dando vueltas quejándose haciendo un tour por los Estados Unidos. Pero el punto es que en ese marco, ¿cuál es la estrategia racional en términos económicos de un editor de libros? Ustedes tienen que poner un negocio. Bueno, la estrategia racional era cruzar el océano, copiar algún libro que estuviera bien reconocido, que se vendiera, que se sabía que iba a ser exitoso, no pagar derechos y editarlo a un precio accesible para el público estadounidense. En términos numéricos, mientras que el costo de Christmas Carol de Dickens era de $2.50, pagando propiedad intelectual, pagando copyright, era de 0,06 en los Estados Unidos sin pagarlo. O sea, como sabemos bien en este público, la diferencia entre el precio de un medicamento o de algún otro bien intensivo en conocimientos varía dramáticamente cuando se pagan derechos monopólicos que respecto a cuando eso no ocurre. Entonces, claro, ¿qué hicieron los Estados Unidos? Bueno, tenían una política que favoreciera, por un lado, a las empresas editoriales, por un lado, a las firmas dedicadas a este rubro, pero por otro lado, que favoreciera a las generaciones de lectores que se estaban formando, adquiriendo esos conocimientos baratos. Digamos, todo el proceso de incremento de la educación en los distintos niveles es difícil de disociar de esta modalidad de tener libros baratos, de tener conocimiento relativamente accesible. Entonces, es una estrategia encarada por el Estado que beneficia tanto a las empresas locales como al público, del cual luego saldrían otros autores, escritores, etcétera, en detrimento claramente de los intereses de particulares situados en otras jurisdicciones, típicamente en Inglaterra. Ahora, la pregunta obvia de esto es, ¿por qué cambió? Si todo esto funcionaba fenómeno, la gente aprendía a leer, los que imprimían libros los vendían, todos contentos, ¿por qué cambiaste en 1891? Bueno, porque a partir de cierto punto en la acumulación de capital y de conocimientos, sucede que el saldo se vuelve negativo. ¿A partir de cuándo? Bueno, a partir de que estas generaciones de autores estadounidenses, criados con libros baratos, empiezan a querer exportar sus textos.
no solo que empiezan a querer exportarlos, sino que quieren exportarlos y tienen la posibilidad de exportarlos en tal medida que el no reconocimiento de los derechos de esos autores tiende a ser menor que aquellos que se pagarían o que se hubieran pagado a los autores de jurisdicciones extranjeras, por ejemplo, a los ingleses. En términos de ejemplos, el caso acá más paradigmático es el de Tom Sawyer, que se había editado por fascículos, pero cuya primera edición compilada se hizo en Canadá y no en Estados Unidos, con la misma lógica con la que varios textos de Dickens se habían publicado en los Estados Unidos. Entonces, lo que vemos ahí es un recorrido que querría presentarles rápidamente. Todas estas historias muy interesantes las pueden leer en algún paper o en algún lado, si, o las charlamos después si tienen ganas. Pero el asunto es este, en cada caso lo que uno ve es este recorrido. Hay un primer momento en el que se desarrollan las empresas, las regiones, las firmas, los países exitosos en la acumulación de conocimientos, evadiendo, ignorando también, o violando activamente los derechos de titulares situados en otras jurisdicciones o aún en la propia, ¿no? Cuando hay una competencia intersectorial y demás. Claro, ese es un proceso de despegue, de carreteo y despegue, si quieren, de acumulación de conocimientos sin elevar los estándares de propiedad intelectual. Hay un segundo momento, cuando se cruza ese umbral a partir del cual el balance comienza a ser desfavorable y donde se requiere, donde se empieza a demandar por parte típicamente de una firma, más bien de un grupo de firmas, de un sector, que se eleven los estándares de propiedad intelectual para obtener el reconocimiento por parte de otros países, de otras naciones. Y un tercer momento de acumulación de conocimientos, efectivamente, ahora sí, con altos estándares de propiedad intelectual. Cuando uno ve cada una de las historias de, insisto, firmas, países, regiones exitosas en la acumulación de conocimientos, ve esto, ve este patrón, esta curva. En el caso de la industria editorial esto se ve de manera muy simple, pero digamos, lo mismo ocurrió en la Inglaterra del siglo XVIII con el inicio del sistema de patentes, que tuvo esta peculiaridad, al decir de Joel Mokyr, un autor evolucionista, por el cual el sistema de patentes tenía el demérito de funcionar mal, pero el mérito de, engañando a unos pocos, beneficiar a muchos. Se podían piratear estas máquinas textiles, haciendo que los industriales textiles pudieran producir sus mercancías de manera más económica. La industria editorial que mencionábamos. Bueno, lo mismo ocurre con la industria farmacéutica, ¿no? También un caso conocido, la suspensión durante la guerra y luego una compra vinculada al Tratado de Versalles por parte de una asociación de laboratorios estadounidense que le permite tener el despegue a esta industria que es tan estricta ahora con que se cumplan sus patentes. La industria del software es una anécdota interesante, también bastante conocida, respecto de Bill Gates, Microsoft y otros embanderados del copyright respecto del software, que en sus orígenes tienen una modalidad de piratería, entre comillas, de apropiación impagada de conocimiento respecto a un sistema operativo llamado CP/M. Por supuesto, están los casos de estos llamados tigres asiáticos, todo el despegue de Japón, cuando se nos habla de Corea y de cómo creció y qué sé yo, en general se omite la parte de la enorme masa de apropiación impagada de conocimiento. No tanto en el caso de Japón, porque los Estados Unidos se han encargado de recordárnosla. Muchos de ustedes conocen esa célebre op-ed que se llama Stealing from the Mind, de 1984, en donde el CEO de IBM decía, bueno, los japoneses están haciendo plata con nuestros conocimientos, cosa que motivó en algún momento de la SCPA, ¿no? Esa protección específica para semiconductores. Son historias conocidas. Menos conocido es el caso de Corea, donde se nos habla del padecimiento de los pobres coreanos que hicieron para hacer crecer su país y de cómo trabajaron por salarios miserables, etcétera, pero no se nos cuenta tanto la enorme masa de piratería en distintos rubros, ¿no? La enorme masa de conocimientos de los cuales se apropiaron, no solo en el sector industrial, sino también en el cinematográfico, por ejemplo, ¿no? El cine coreano, que tiene mucha publicidad, o todo este fenómeno del K-pop en términos musicales, tienen un lado silencioso que es el de esta apropiación impagada de saberes.
no hay que hablar de China, India, ¿no? Del BRICS como concepto. La parte de la apropiación impagada de conocimiento no parece tan subrayada como debiera serlo. Quizás lo que más tengan en común esos países sea las enormes tasas de piratería con cualquier indicador que uno quiera medirlo. Claro, ahora cuando uno ve en el otro punto, cuando lo vemos unos años después, nos encontramos que estos actores cambian sus discursos dramáticamente, esconden esas fotos de familiares que ahora no quieren reconocer. Incluso uno haciendo un poco de una actividad a los que los sociólogos y los científicos sociales poco serios somos afectos, si uno hace un poco de futurología, es imaginable pensar que China y quizás India empiecen a ser más partidarios de un enforcement, de una cierta rigidez respecto a la propiedad intelectual de acá a algunos años. En el caso de China ya hay algunos indicadores respecto de eso, por ejemplo en términos de marcas, que era algo que a los chinos no les interesaba mucho y ahora han ido cambiando a medida que van obteniendo marcas más valiosas cuya violación les preocupa crecientemente. Entonces, es bastante claro que este es el recorrido que siguieron los países, firmas, regiones exitosas en la acumulación de conocimiento, y este es el camino que nos propone el ALPIC. Con esta idea de, bueno, muchachos, nos encontramos ya en el punto C, nosotros los esperamos. Pero la verdad es que si seguimos derecho para arriba, no hay ningún caso, insisto, donde esto haya ocurrido. Me parece que, sobre todo en términos jurídicos, es muy interesante distinguir aquello que nos dicen que ocurrió, aquello que se nos propone de manera prescriptiva, de aquello que ocurrió históricamente, empíricamente. Porque hay una gran diversidad de situaciones en las cuales parece que aquello que se describe como real, de manera insistente, tiene un correlato empírico. Bueno, no es necesariamente el caso. Quizás no lo sea en la mayoría de los casos, ¿no? Y me parece que esta es una de esas situaciones. Bueno, hay una cita muy linda, no de Marx, no de Nietzsche, no de ninguno así zurdito, sino de San Agustín, del año 426, donde se describe esto, que también quizás varios o todos conozcan, pero la idea es que narra San Agustín que le llevan a Alejandro Magno, un pirata en el sentido de los que van con barquito, no pirata de propiedad intelectual, que había caído prisionero, se lo llevan y le dice Alejandro Magno, ¿qué te parece a ti tener el mar sometido a pillaje? ¿Qué te parece andar robando? ¿Qué sé yo? Y el tipo le responde, lo mismo que a ti, solo que como yo lo hago en una ruin galera, en un barquito de morondanga, me llaman pirata, y a vos, porque lo haces con una gran flota, te llaman emperador. Lo que señala San Agustín en toda esa sección es que cuando se corre la frontera de la ley, esto se debe al poder de quien coloca esa frontera de la ley, no a la práctica en sí misma. La práctica no es divergente, la de Alejandro Magno atacando, robando, saqueando, etcétera, y la de un pequeño pirata. Es similar. Ambas son igual de condenables o igual de loables. Sin embargo, el hecho de poder poner la ley para a una llamarle imperio y a la otra llamarle piratería, son un acto que conviene analizar, ¿no? Bueno, yendo a algunas referencias más actuales. Este tipo de análisis respecto del rol de la apropiación impagada de conocimientos, insisto, mal llamada o imprecisamente llamada piratería, ha sido señalado por varios autores, entre ellos la corriente evolucionista en general, ¿no? Hay referencias en Carlota Pérez y en otros, hay en la conclusión de un texto de Chimoli, Dossi y Stiglitz del año 2009, esto aparece con mucha claridad, hay un texto de Chang, un economista, creo que es coreano, que entre otras cosas acuñó la expresión de patear la escalera, ¿no? Esta idea de algunos países suben por esa escalera y luego la patean para que no lo hagan otros, por ejemplo a través del ALPIC. También hay un libro muy lindo de Adrian Jones que se llama Piracy, Piratería, con todas estas historias y muchas otras. Hay un texto muy lindo de Asongu y Andrés sobre el software y desarrollo, específicamente piratería, software y desarrollo en África, de una manera bastante econométrica. Bueno, varios textos más. Ahora, lo que quería discutir con ustedes es, no sé cómo estoy de tiempo. Perfecto. ¿Por qué decir perfecto? ¿Me quedan 2 minutos o 10? Para que me agarraste, estaba tan entretenido. 4 minutos. Perfecto.
No, me parece que quedan pendientes tres cosas. Una es una sistematización histórica y geográfica amplia. Yo estudié algunos casos, pero están muy sesgados en términos geográficos, ¿no? Sabemos poco, los que no leemos chino, de algunas historias de China y de otros lugares. Me parece que es un tema, digamos, que sigue habiendo bastante cuerda para darle a estas historias. En segundo lugar, alguna clase de tipologización de las distintas modalidades de apropiaciones impagas de conocimientos. Ahora les voy a presentar algo de eso, alguna idea sobre esto, pero me parece que un comentario usual cuando uno cuenta 10, 15, 20 historias sobre esto es, bueno, son casos distintos. Una cosa es Venecia, otra cosa es la Revolución Industrial Inglesa, otra cosa es la industria farmacéutica estadounidense. Cada uno tiene distintos actores, distintas situaciones históricas, distintos marcos legales. Entonces, ahí hay como una cuestión pendiente de tener distintos conceptos para dar cuenta de la situación jurídica de los distintos actores que aparecen ahí, para no llamarle a todo igual, a todo piratería, a toda apropiación impaga de conocimiento. Y en tercer lugar, me parece que una agenda para estudiar estas cosas, este vínculo entre piratería y desarrollo, incluye el analizar los mecanismos concretos por los cuales esta apropiación impaga de conocimientos contribuye al desarrollo económico. Uno puede darse alguna idea de, bueno, que baja las barreras de entrada de las empresas, que se genera una posibilidad de que aprenda, de que el know-how se transmita de forma más barata. Hay algunas cuestiones intuitivas, pero es mejor verlo empíricamente, ¿no? Es mejor tener algún análisis más preciso en ese sentido. Yo no conozco ninguno. Es posible que lo haya, pero me parece que es algo que está posiblemente pendiente. Entonces, aprovecho para contarles el pequeño aviso parroquial, es que desde un PICT sobre estos temas invitamos a quien quiera participar en esta agenda a sumarse, porque estamos tratando tímidamente de abordar estas cuestiones. Y creo que para cerrar, les presento un ejemplo de la siguiente intuición, digamos, de que hay al menos 4 modalidades de esta apropiación impaga de conocimientos, jerarquizando por un lado el eje de lo legal y lo ilegal, es decir, si estas apropiaciones violan o no alguna ley, o no alguna ley, la ley de la jurisdicción en la que ocurren, para decirlo de manera más precisa, y por otro lado, de si ocurren con fines de lucro, motorizados por fines de lucro o no. En general, las historias a las que yo hice alusión están en el primer cuadrante, ¿no? En esta piratería legal y con fines de lucro. Por ejemplo, esta de la industria editorial estadounidense. La ley se calibró para que esta apropiación impaga de copyright de los ingleses fuera perfectamente legal, ¿no? Y ahí tenemos un montón de estrategias de desarrollo. Vemos a los estados generándoles espacio a las firmas para apropiarse de conocimientos. Facebook y YouTube no hacen nada muy distinto de esto, ¿no? Digamos, determinada apropiación impaga, por ejemplo, de los derechos de autor que se ceden con un clic de usuarios situados en jurisdicciones muy distintas, para poder obtener, digamos, conocimientos por los cuales no pagan de una manera suficiente. Bueno, hay muchos otros ejemplos, tampoco me quiero pasar de los 4 minutos, pero la idea es señalar que en términos de con fines de lucro e ilegal, teníamos este ejemplo de la industria textil británica, en donde, entre los que mencionaba, digamos, donde la utilización por parte de los industriales de la spinning jenny no era legal, no era estrictamente legal, estaba violando una patente. Sin embargo... Bueno, es el tiempo. Es muy fuerte. Sin embargo, se permitía, se toleraba, digamos, se seguía haciendo esa utilización porque al grueso del sistema le resultaba conveniente. Incluso como estrategia de desarrollo, tolerar la ilegalidad puede ser útil en algunas situaciones. Mientras a la primera, en algunos textos le llamábamos explotación por reproducción en el sentido de copiar los conocimientos sin pagar, en el sentido de que la noción de explotación alude a apropiaciones impagas de conocimientos de manera más precisa que la de piratería. El término piratería en general refiere a algunas de los dos cuadrantes de la derecha. Esto es, explotaciones ilegales con o sin fines de lucro. Entre las sin fines de lucro tenemos típicamente el caso de Sci-Hub, ¿no? Todos lo conocen,
esta puesta a disposición de papers de manera masiva y completamente ilegal, pero que sin embargo cumple un rol súper importante en el acceso a conocimientos por parte de la comunidad científica y no solamente. Y finalmente acá abajo, la legal pero sin fines de lucro es sobre todo cuando tenemos al Estado interviniendo o bien cuando tenemos las licencias Creative Commons o la GPL, alguna de esas modalidades, ¿no? Lo que me parece interesante es señalar estos 4 posibles campos, estas 4 posibles modalidades de apropiaciones impagadas de conocimiento, no como compartimentos estancos, sino como un ecosistema, no sé si puse la palabra ecosistema ahí, sí, como un ecosistema que se retroalimenta y que en cada uno de los casos que uno estudia, si se lo estudia con suficiente detalle, se encuentran estas 4 formas operando, ¿no? Algo que comienza de modo ilegal, sin fines de lucro, luego pasa a ser con fines de lucro e ilegal, luego quizás si el lobby es suficiente el Estado lo adopta. Entonces hay ahí como una circulación de una dialéctica, si quieren, entre legalidad y ilegalidad, entre con fines de lucro y sin fines de lucro, que resulta ser virtuosa cuando uno la asocia a procesos de desarrollo económico. Bueno, me gustaría mucho poder intercambiar sobre esto, poder discutir y tener sus pareceres, sus comentarios, si podemos ahora, en un rato, si no en los pasillos o por mail, etcétera. Vuelvo a decir que realmente es un honor muy importante para mí estar acá discutiendo esto con ustedes. La primera vez que estuve en este auditorio hablando de tema de propiedad intelectual tenía un terror impresionante y ahora siento un enorme agradecimiento que quisiera compartir con ustedes. Muy bien, muchas gracias Mariano, la verdad que muy ilustrativa tu presentación, muy interesante. Y ahora sí vamos a dar lugar a las preguntas que la jefa primero. No, muchísimas gracias por esta mesa a los 3 participantes. Creo que Marcelo, vos ya te tenés que ir por el vuelo, ¿no? No, la podemos seguir por otro lado. Me pareció muy interesante porque, bueno, obviamente cuando él se presenta a sí mismo, Universidad del Litoral, para todos los que estamos en el medio de la propiedad intelectual, viene de uno de los centros más exitosos de vinculación tecnológico. Todos quisiéramos ser como él, tener solicitudes de patentes y demás, ¿no? La universidad. Pero me generó dos preguntas muy concretas. La primera tenía que ver con, bueno, obviamente ustedes son un caso excepcional, son un spot de éxito en un sistema que no logra ser exitoso como sistema. Entonces la primera pregunta que yo tenía era así intuitivamente, ¿no? Sin pretensiones científicas, si vos habías reflexionado o tenías alguna opinión fuerte formada en torno a qué te parece que fue no solamente que fue determinante en el éxito, qué podría o debería replicarse o podría utilizarse para ir de un caso exitoso a un sistema exitoso, que es de naturaleza distinta, no un problema de escala tal vez, pero eso uno. Y lo otro, preguntarte más concretamente, porque vos cuando contás cómo es, decís, bueno, los investigadores arman un proyecto de investigación, se acercan y vienen y si tienen algo que realmente le hacemos un screening y pasa. Entonces mi pregunta es el paso anterior, ¿no? Si hay algún tipo de política en la universidad que les diga a los investigadores que tienen que hacer algo más aplicado a lo que quisieran hacer o les gustaría hacer. Sería una tensión muy grande entre la autonomía de investigación de la universidad y de los investigadores y tal vez lo que genera resultados aplicados. En este mundo de la vinculación, muchas autoridades se ven tentadas a postular esto último que vos decís de direccionar los proyectos de investigación de los grupos especialmente tecnológicos hacia un lugar del utilitarismo, ¿no? Las buenas prácticas internacionales de vinculación dicen que lo primero que no hay que hacer es eso. Y en la Universidad del Litoral estamos absolutamente comprometidos con la libertad de cátedra, de pensamiento y de investigación de los docentes, incluso de aquellos que tienen temas muy tecnológicos, ¿no? Me parece que ese punto es básico para que el sistema se reproduzca y pueda estar vivo y pueda darle la libertad a los investigadores de investigar lo que realmente consideren oportuno, sin condicionamiento.
no es ingenua mi visión, esto es la política de la universidad, pero también reconozco que los gobiernos en todo el mundo, mediante estímulos, direccionan los temas de investigación de sus investigadores, invirtiendo en temáticas que consideran que son importantes para el desarrollo de la economía y del país, ¿no? Hablando de tecnología, esto es clarísimo. Nuestro equipo, la propuesta que hacemos es que el investigador cuente con información del entorno, que hoy se requiere una profesionalidad, un profesionalismo para que esa información del entorno sea pertinente, ubicua y basada en evidencia, no ideologizada. Y nuestro profesionalismo en la gestión de la innovación, en la gestión de la información del entorno, intenta ir por ese camino, de acercarle al investigador toda la información del entorno que está relacionada a sus temas de investigación, para que tenga más información para poder decidir sobre los temas de su investigación. Contestando a la primera pregunta, ¿por qué es tan difícil en Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba, implementar un sistema como el de la Universidad del Litoral? Básicamente por una dificultad en el sostenimiento de una política. La Universidad del Litoral, desde el 92, que viene sosteniendo una política fuerte en el desarrollo de la vinculación tecnológica. Cuando uno tiene universidades donde las facultades tienen independencia de poder gestionar cada una su política de vinculación independiente de las otras, la verdad que es muy difícil implementar una política ajustada, institucional, de una gran universidad es complicada. Y yo a lo largo de estos años, hace 20 años que vengo en esto, nos relacionamos con todas las unidades de vinculación de las grandes universidades y cada 4 años cambian las personas y cambian las políticas y empiezan todo de nuevo. Es muy difícil construir si no hay un acuerdo programático, independientemente del color político que asuma la dirección de una universidad, para sostener una política en el tiempo de estas características, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, una cuestión más conceptual. Nosotros vivimos en sistemas y en ecosistemas y vivimos regidos por normas y por realidades estructuradas en los países, en lo internacional. El sistema de propiedad intelectual es una de ellas. El sistema de propiedad intelectual, así como está, no doy una posición ideológica, aunque sí la doy. Yo pienso que el sistema de propiedad intelectual tiene mucho por crecer, por modificarse, y realmente hoy, como decías, el sistema de propiedad intelectual está regido por las grandes corporaciones, o sea que el derecho de autor dure 70 años y que antes duraba 50, y cuando en la muerte de Walt Disney estaba por llegar, la corporación tuvo tal poder de prolongar en todo el mundo los derechos intelectuales, eso es atroz, absolutamente irracional e inentendible. Bueno, la propiedad intelectual se rige por los poderes económicos, sin ninguna duda, pero así como está el sistema, hay tanto para hacer, hay tanto para aprovechar el sistema. Ustedes saben que hay 110 millones de documentos de patente en el mundo y solamente hay alrededor de 40.000 concedidas en la Argentina con vigencia. La diferencia de esos dos números es toda la tecnología disponible que tenemos gratis y bajable, usable. No tenemos que hacer piratería de nada. Entonces, así como eso, tenemos una enorme riqueza para explotar dentro del sistema de propiedad intelectual, así como está, sin cambiarlo. Y para eso necesitamos capacitar nuestros profesionales, capacitar los ingenieros, capacitar los abogados, para aprovechar el sistema, para plantear un desarrollo nacional dentro del sistema. La verdad que, bueno, si alguien puede plantear una revolución y salirse del sistema, hoy como está la OMC, lo felicito, pero yo les diría que es inviable.
Pero dentro del sistema hay una cantidad de estrategias para seguir, para desarrollar y para crecer tecnológicamente, pero tenemos que conocerlo y tenemos que formarnos y tenemos que formar profesionales en estas áreas que puedan plantear una estrategia inteligente dentro del sistema. En eso estamos y nos sentimos una responsabilidad enorme en desarrollar estos temas, ¿no? Les agradezco mucho, les pido disculpas, me tengo que ir, me encantaría debatir sobre los temas que han presentado, han sido súper interesantes, pero bueno. No hay problema. Muchísimas gracias, muy amable. Sí, cómo no. Bueno, gracias Marcelo, gracias por venir a participar y contar la experiencia del litoral. Y bueno, Mariana y Mariano, la verdad que disfruté también muchísimo sus exposiciones y me despertaron un montón de inquietudes y de ideas y de pensamientos laterales, la verdad. Para Mariana tenía más bien una pregunta metodológica que tenía que ver con la elección de Open Science como tu punto de referencia sobre el cual hacer girar el análisis, simplemente porque me pareció así de escucharte que tal vez había otros fenómenos que podían ameritar el mismo tipo de análisis y eran más, por ejemplo, pensaba, bueno, no por qué le pones tanta fe a la Open Science, sino más bien la pregunta sería por qué elegiste a Open Science como esa luz en el camino que podría hacer temblar la estantería, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa era más mi pregunta. Y para Mariano, a mí me hubiera encantado escuchar los 10 casos que tenías ahí, los hubiera escuchado con muchísimo placer. Me generó un montón de reflexiones. La primera es, el otro día leí un artículo sobre la relación tratados de inversión, tratados bilaterales de inversión, que se está discutiendo mucho ahora la manera en la que son, y inversión extranjera directa. Y quiero decirte que los cuentos son extremadamente parecidos a los tuyos. Es decir, hay una idea dominante de que vos firmás TBIs y viene la inversión extranjera directa, y no está documentado. Y siempre hay un pero. Entonces, sí, generalmente sí, pero el que recibió más inversión es Brasil, que no tenía firmado ninguno. Entonces es muy, muy parecido, ¿no? Esto que vos presentaste al principio de, bueno, suban los estándares de propiedad intelectual y van a llegar al desarrollo. Eso también me disparó otra analogía de razonamiento, que es, háganlo, nadie lo hizo aún, pero a ustedes les va a salir bien. Y eso es muy parecido a lo que ocurre en medio ambiente. Todo el mundo se desarrolló polutiendo, ¿y polutiendo de qué manera? Porque hay que preguntarle a Europa cómo dejó el Mediterráneo después de su revolución industrial. La dejó mugrosa, y necesitaron 3 conferencias para limpiar el Mediterráneo. Ahora, todos se desarrollaron polutiendo, y ahora nosotros nos tenemos que desarrollar sin polutir. A mí me parece muy bien. No, yo creo que no hay desarrollo posible si no es desarrollo sustentable y que cuide el medio ambiente. Ahora, sepamos que no lo hizo nadie. Entonces, y con los derechos de propiedad intelectual lo mismo. Entonces, lo que me quedé realmente pensando de tu presentación tenía que ver en términos de las implicancias de tu investigación para las políticas públicas. Porque entonces yo diría, bueno, para el caso de Argentina, por ejemplo, Argentina tiene una economía extremadamente despareja, en el sentido de que algunos sectores son globales y competitivos y podrían tranquilamente estar ahí arriba de tu curva y decir, yo no tengo ningún problema en proteger los derechos de propiedad intelectual, pues ya estoy globalizado. Ya estoy globalizado, entonces a mí no me hace nada cumplir, yo voy camino. Ahora, tenés otra serie de sectores, ¿no?, que de ninguna manera yo podría subir esa curva que vos decís sin excluirlos o consolidar la exclusión. No lograría realmente hacerlos competitivos subiéndole los estándares tanto. Entonces, las implicancias en términos de políticas públicas de lo que vos estás documentando es extremada, porque es muy difícil hacer eso. Podemos decir, bueno, ahora operacionalicemos ese fine tuning. Eso, pero mira, Mariano, la verdad que no lo puedo hacer, porque las normas no te permiten semejante grado de flexibilidad porque hay estándares mínimos. Entonces es muy difícil que yo haga eso que se deriva naturalmente de tus hallazgos. Entonces me pareció súper interesante. Entonces yo quería preguntarte, tenía 2 preguntas para hacerte. Si realmente en esta heterogeneidad de casos que vos revisaste, que veo que hiciste también de derecho a autor, de patentes y demás, realmente ningún caso tenía un matiz de ser algún sector o alguna experiencia
no tan, digamos, de apropiación del conocimiento como base, digamos, no pagada, no rentada, como base de un desarrollo. O sea, había algún caso que hubiera visto que, bueno, por ahí, mirado de alguna otra manera, desde otro ángulo, podía estar más en el medio. Y después, la otra cosa que tenía acá anotada, pero la afinación de las políticas. Y si vos sabías de alguna manera en tus trabajos, visto las implicancias que tenía esto que vos describías como esta acumulación del conocimiento y cercar el conocimiento y apropiarlo legalmente, más si había seguido trabajando en la línea de las implicancias de eso para el capitalismo, que fue una línea tuya inicial de trabajo muy fuerte. Sí, ahora sí paro. ¿Eso es para terminar hoy? No. Bueno, primero gracias por la pregunta. Y bueno, yo creo que yo también estoy como vos, con muchas ideas ahora, escuchando también a los colegas, con muchas ideas para nutrir en adelante mi trabajo y también para otras cosas tal vez. Así que muy productivo este seminario. La cuestión de la Open Science yo la tomo teniendo en cuenta mi marco teórico referido a las revoluciones tecnológicas y a los paradigmas. La noción de paradigma tiene que ver con una cuestión de un sentido común, una cuestión de cultura, de normas, de formas de pensamiento que se van instalando junto con las nuevas tecnologías, y yo tomé a la Open Science como una cuestión más bien abarcativa de este paradigma. O sea, me refiero a la Open Science en términos bien amplios que abarcan todas las cuestiones ligadas a el acceso a los conocimientos, la gratuidad de los conocimientos, el acceso a la información. A, por primera vez hace unos cuantos años, era en una clase de Carlota Pérez, y entonces yo estaba así como sorprendido, digo, pero ¿qué hay que hacer? Entonces no le tenemos que dar bola a ninguna, tenemos que romper todas las normas de propiedad intelectual. Lo que dijo Carlota Pérez no, hay que romper unas pocas estratégicamente y de manera silenciosa, digamos. No digo que sea simple, ¿no? Pero es un primer concepto que me parece que además es lo que uno ve esto en casos empíricos. Yendo a los comentarios concretos de Valentina. Por supuesto coinciden todo lo primero respecto de bilaterales, medio ambiente, ¿no? Efectivamente hay muchos mitos. Mi punto ahí, para seguir discutiendo, es, efectivamente la mayoría de esos son narraciones falsas, ideologizadas, interesadas, pero hay algunos casos de donde eso ocurrió, donde la inversión extranjera directa fue en algún momento a algún lado. Con esto yo tengo la impresión de que no hay ningún país que se haya desarrollado de este modo, pero es obviamente discutible. Respecto de las diferencias sectoriales, me parece que eso es súper interesante. En cualquier economía así más o menos partida tenemos diferencias sectoriales. Me parece que hay al menos dos formas de trabajar eso. Una son las políticas tácitas, o hay distintas formas de llamarlo esto, pero digamos, políticas que no son explícitas, pero en las que se toleran diferencias sectoriales de manera un poco solapada. A mí me da la sensación, por ejemplo, no sé si va justo a tu punto, pero hay un caso que es muy interesante y bien conocido, que es el de Argentina estando en UPOP 78 durante el kirchnerismo. Situémonos en 2006, etc. Va a venir el conflicto entre sectores agropecuarios y el kirchnerismo respecto a montones de cosas, de casi todo, salvo respecto de
ese punto. Respecto de la bolsa blanca, respecto de ahí somos... Entonces, hay una política tácita, muy clara, para bueno, hubo un poco de ruido, ¿no? Hubo barcos detenidos, qué sé yo, pasaron cosas, donde creo que en este sentido, lo decía el colega, hay mucho para hacer con las normas actuales. ¿Dónde va eso en la tipología? Bueno, para mí va arriba a la izquierda, ¿no? Son maniobras legales con fines de lucro, donde el Estado se asocia a determinados actores, incluso actores que son opuestos a sus intereses políticos inmediatos. Me parece que hay un fenómeno interesante. Y traigo este ejemplo porque justamente ahora estamos en vías de ir en contra, ¿no? De que haya una modificación en ese sentido. Otro ejemplo concreto, decía, uno son políticas tácitas, otro es tener políticas verticales, políticas sectoriales muy específicas. En mi área un poco más cercana, que son los temas de Internet y demás, se podría hacer muchísimo sin modificar, quiero decir, con otro tipo de regulaciones que no implican ir a la OMC respecto de todos los temas de neutralidad de la red, de tener incentivos para direccionar el tráfico a través de la Argentina y de manera tal que favorezcas a productores locales de contenidos, ¿no? En vez de a Netflix, por ejemplo. Tenés políticas en ese sentido que no implican ni siquiera romper normas de la OMC, pero sí implican ir en contra de los intereses de titulares de derechos que están situados en otras jurisdicciones. Me parece que hay como un margen de maniobra. Y además hay flexibilidades, hay cuestiones ahí para discutir un poco. No me quiero extender mucho con la respuesta. Lo de los matices, sí, obvio, o sea, hay matices en cada uno de estos casos, yo los estoy estilizando. Lo que sí me atrevería a decir que no hay es un caso de un país que haya adecuado su legislación a los estándares de la ADPIC y que de ese modo haya acumulado conocimiento de manera y tengan una industria súper exitosa. En el origen de, al menos, sí hay firmas, pero el tamaño a nivel industria, a nivel sector, siempre hay alguna clase de apropiación impada de conocimiento. Apropiación que puede ser legal, que puede ser subsidiada por el Estado, que puede ser con licencias compulsivas, que puede haber, pero hay un puntapié inicial donde esos conocimientos no se pagan en su origen. Y esto se vincula un poquito con la tercera pregunta, no me voy a extender demasiado sobre el capitalismo, qué sé yo, pero una idea básica es, el capitalismo funciona en base a eso. La historia del capitalismo es la historia de la apropiación de conocimientos producidos colectivamente de manera privada. Y con los estados teniendo un rol súper importante en ese sentido. Eso es lo que ocurrió. Sin una acumulación originaria, entre comillas, de conocimientos, no hay ningún proceso productivo que despegue. Pero entendiendo también que esa acumulación de conocimientos es la investigación y desarrollo que financia el Estado para que luego sea apropiada de manera gratuita por la firma. Digamos que hay un conjunto muy amplio de políticas sobre el conocimiento, que no se ciñen solo a patentes, copyright, etcétera. Pero me parece que ahí hay una conexión muy clara en el siguiente sentido. Aquello que genera valor es el conocimiento. El capitalismo se basa en la acumulación de valor y en última instancia, por eso, en la acumulación de conocimientos. Entonces, los conocimientos impagos son aquello que explica la acumulación capitalista y no el trabajo y no otros recursos que tienen quizás más prensa. En ese sentido es que estamos trabajando, digamos, en nuestro equipito. Muchas gracias, Valentina, por la pregunta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, estamos un poco ajustados con el horario. Me gustaría, con relación a la exposición de Mario, poner una nota de color. Yo en octubre estuve en un seminario sobre el PST en la oficina de los Estados Unidos y obviamente en varias sesiones de ese seminario se habló de la importancia del PST para la innovación, etcétera. Y estaba establecido en el programa una visita a un museo que tiene la oficina de patentes de los Estados Unidos y que incluye un salón de la fama. Salón de la fama es en el mismo sentido que los artistas. Hay una comisión de 12 expertos por año, eligen a 10 inventos presentados ante la WSPTO que se consideran como que son los más trascendentes. Y así a través de los años se van acumulando ese Salón de la Fama. Entonces el que nos presenta y nos está mostrando, nos dice, por ejemplo, lo podemos buscar por país. A ver, vamos a ver cuántos inventos de países latinoamericanos hay. Entonces busca y había 3. Y eran 2 argentinos y un uruguayo. Los 2 países que no habían firmado el PST hasta ahora de Sudamérica. Pero bueno, muchas gracias a todos. Y última, para finalizar, quiero agradecer a Sol y a Romina, que realmente, tanto de lo académico como de lo administrativo, son
2 puntales espectacular para la maestría, y en lo personal además. Así que muchas gracias por la presencia de todos ustedes, hacemos un break y seguimos.